En Apocalipsis 14, del 9 al 12, nos dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ahora bien, pastor, ¿qué advertencia de amor aún envía el Señor a su pueblo? Al mirar el texto de Apocalipsis 14, recordemos que esta serie que se está estudiando a todas las naciones, y notemos el concepto del vino del furor de su fornicación. Esa expresión, fornicación por un lado, furor por el otro, vino también, tres palabras claves que van a aparecer acá, representan que esta iglesia, que había sido bendecida por Dios, ahora cae pero estrepitosamente. El hecho de hablar de vinos, vino de abominaciones, esto nos lo va a revelar capítulo 17. Podemos leer allí, avanzar un poquito en Apocalipsis, para entender este concepto del vino de las abominaciones. Esto lo miramos en el capítulo 17, versículo 4, cuando se nos dice de esta Babilonia, que ahora la vamos a ver en forma de mujer. 17:4, y la mujer, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces pasa un vino, un cáliz lleno de abominaciones. Cuando alguien bebe vino se entontece, se embriaga. Así pasa que esta mujer, esta iglesia, esta ramera, al pasar un vino que embriaga, lleno de abominaciones, la gente no lo percibe fácilmente. Pero además de ello, en el 14:8 se nos dice que tiene un furor de fornicación, o una pasión de fornicar. ¿Y con quiénes fornica? Pues allí nomás miramos, en el capítulo 17, que nos dé más luz acerca de este texto de 14:8. Vamos a Apocalipsis 17, miramos ahí, versículo 2, o 1 al final: gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, 1 al final, y versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, son los poderes políticos, los gobiernos, los que fornican o comercian o se alían o entran en concordato con esta iglesia. Ella a su vez levanta un cáliz, una copa llena de abominaciones que da a beber a los moradores de la tierra, y ellos quedan embriagados. Entonces, en un contexto de confusión por el vino, de entontecimiento y de prácticas de concordatos con los poderes políticos, ¿hay un mensaje de parte del Señor? Claro que sí. Está en el capítulo 3, pero es muy duro. Miren ustedes, leemos 14:9 ahora de Apocalipsis, que es el siguiente mensaje. Entonces, vimos el segundo mensaje y ahora vamos al tercero, que es la pregunta que me hace mi compañera: si hay un mensaje de amor de parte de Jesús. En verdad el mensaje es muy duro. Solamente en una palabrita es donde aparece esa esperanza, ese vestigio de luz y esperanza y de amor. Pero el que no lo mira y mucho menos no lo cumple, no hay tal esperanza. A ver, 14:9 ahora. ¿Lo leo? Lo leo yo. Ok. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, y ahora reparen en el énfasis: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ya no el vino de la mujer. Es decir, la mujer ofrecía su vino de abominación y ahora Dios ofrece el suyo, que es un vino lleno de ira, de castigo para quien bebe ese vino de abominación. Otra vez, versículo 10: él también beberá del vino, pero de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Notemos que no hay respiro para esa gente del castigo de Dios. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, que es el tema que queremos mirar ahora, la imagen.
ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces la pregunta que surge es, ¿y dónde está el resquicio de esperanza? Justamente en esas dos primeras letras del enunciado. Sí, si alguno adora. En otras palabras, Dios está invitando a que no se adore. Si alguno lo hace, este recibe la ira de Dios. El que se abstiene, se aparta, se toma distancia, entonces hay esperanza. Por esto estas lecciones como propósito tienen el propósito de mostrar que esta iglesia de Babilonia fue buena, linda en sus comienzos. Miren un ejemplo, voy a invitarles a que busquemos la última parte de la primera carta de Pedro, capítulo 5. Cómo el apóstol Pedro llama a esta iglesia, y todos los estudiosos coinciden que el nombre que él le da era un nombre encubierto. ¿Para qué? Para proteger en medio de un imperio romano en aquel tiempo, que apenas se invocaba el nombre de Roma o romanos, la policía romana, que ya tenía problemas con los judíos, recordemos, año 49 los judíos fueron expulsados de Roma, eso lo cuenta Hechos capítulo 19, Hechos. y luego la matanza de Nerón a los cristianos, año 64. O sea, en otras palabras, había que manejar con cuidado la palabra Roma en un imperio donde la policía perseguía a los revoltosos, primero judíos, luego los cristianos. Y fijémonos cómo el apóstol Pedro va a decir esa palabra en la primera carta, capítulo 5. Dice allí, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, es decir, Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahí vemos una iglesia bonita, linda, a los comienzos, que luego con el tiempo se echa a perder. Pastor, ¿qué ocurrió ahí en el año 1798 que comienza a hablar acerca de esta bestia? Muy bien, en ese año está probado que ocurrió la herida, se llama así, de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, cuando habiéndose producido la Revolución Francesa en 1789, 9 años más tarde, la gente de la Revolución Francesa, gente atea, pues desde Francia envían la orden, en este caso es el emperador Napoleón, a un general Berthier para que traiga preso al Papa desde Italia a Francia. Y allí entonces termina ese poder grandioso que el papado tenía hasta ese tiempo, un poder que se manifestó durante la época medieval con sus grandes persecuciones. Pero lo que vamos a hablar ahora, esta es la parte final, 1798, pero hablemos un poquito para entender la historia, y es que ya había habido una advertencia del apóstol Pablo, invito a que la miremos, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, el peligro de que, desapareciendo los grandes líderes, los apóstoles, la iglesia estaría guiada por sus respectivos nuevos líderes, la nueva generación. Y aquí se produciría lo que ocurrió también a la muerte de aquel gran caudillo Josué, según cuenta el libro de Jueces, allí en el Antiguo Testamento, que él también protestó solemnemente, esto aparece al final de Josué y luego a continuación Jueces, donde la siguiente generación, muertos los grandes líderes, ellos van a tomar el liderazgo, pero se cometen graves errores, y es hacer lo que Dios no quería que se hiciera. Era la introducción de elementos cananeos en ese tiempo, o paganos, que van leudando, perjudicando la esencia del sentir judío. En este caso con la iglesia cristiana pasa algo similar también. Miremos la advertencia que da el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Dice desde el versículo 26, por tanto yo os protesto, reúne allí a los líderes de la iglesia, en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, dice allí el texto. Efectivamente, cuando van cayendo los grandes apóstoles, el último de los cuales fue Juan, se calcula aproximadamente año 100.
según los historiadores eclesiásticos antiguos. Entonces van surgiendo nuevos líderes. Muchos fueron prominentes. Hay un tal Policarpo, contemporáneo, Papías fue otro. Pero algunos de ellos introducen conceptos raros, nuevos, filosóficos también. Y los hermanos tienen que estar alimentándose de del nuevo liderazgo, que en lugar de seguir a rajatabla la enseñanza de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento en este caso, se aparecen nuevas ideas. Una de ellas es la de San Ignacio. Él murió en el año 107, martirizado, pero él introduce conceptos nuevos acerca de la jerarquía en Roma, que uno debiera estar sometido a Roma. Eso, la Iglesia Católica valora mucho las 7 famosas cartas de San Ignacio. Es el primer gran teólogo, pensador, escritor posterior al Apocalipsis. Entonces, allí estamos mirando a una iglesia liderada, todavía no tiene unión con el Estado, pero entonces se introducen errores del paganismo en esta iglesia. Errores tales como el concepto de la inmortalidad del alma, ese es uno de ellos. Otro muy conocido es la introducción del descanso dominical. Aún más, se discuten nuevos libros bíblicos. Felizmente hay un canon que se llama Muratori, antiquísimo, antes del año 150, donde pone los 27 libros del Nuevo Testamento, tales como los tenemos nosotros. Pero en aquel tiempo se discutía, y de esos nuevos libros entraban nuevas ideas también. Una de ellas es el bautismo de los niños, por dar ejemplo, que aparece en la Didache, que es un escrito antiquísimo. Entonces, con esto queremos decir que hasta que venga el siguiente gran problema, ¿cuál es? La iglesia con Constantino, desde el año 313, cuando Constantino termina con las persecuciones. Gran emperador, un gran político también. Pero hasta ese tiempo, la iglesia sufre un vaivén. La iglesia corre, es perseguida sanguinariamente por el Imperio Romano. Pero entonces Babilonia se está gestando. ¿De qué modo? Errores doctrinales, confusión, introducción del paganismo dentro de la iglesia, aunque no todavía la unión de iglesia y Estado. Cuando viene Constantino y cesan las persecuciones, allí llega lo que diríamos el remate. Ya, ahí terminó entonces, y la iglesia ya se estabiliza. Y entonces es bueno recordar que hubo cristianos que se oponían a semejante unión con el Estado. Es el caso en el norte de África de los donatistas. En su momento se va a hablar esto con más detalle aquí a través de este canal también. Pero entonces con eso estamos mirando que hubo gente que se oponían a estas cosas novedosas. Eran experiencias nuevas. Y ahora cuando entra Constantino y da espacio a la iglesia llamada Babilonia, acordémonos, la iglesia de Roma, esto va creciendo hasta que ya tenemos el primer concordato donde se le da pleno poder a la iglesia de Roma con Justiniano, que entra en vigor en el año 538, y allí al mirar la profecía, donde se nos dice en Apocalipsis 12 que la iglesia sufriría una persecución por 1260 años, es decir, al día de la profecía se le atribuye un año literal. Desde el 538 sumamos los 1260, llegamos hasta 1798, donde aparece la acción opuesta. Se le había dado poder, ahora se le quita ese poder. Y allí el papado, el sistema papal sale humillado, arrancado, preso, desde Roma para Francia. Entonces ya veríamos una nueva etapa a partir de entonces. Pero lo que importa es que en este examen que estamos haciendo, el tercer mensaje, que si alguno adora a la bestia o a su imagen, recordemos que esto es lo que queremos analizar más ahora, el tema de la imagen, hay una advertencia severa de parte de Dios, que se cuiden, y acordémonos que ese mensaje termina en el versículo 12 con una bendición para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. ¿Qué pasaje de la Biblia nos muestra que será el opresor vivo contra el pueblo del Dios viviente en los últimos días? Voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en varios textos del Apocalipsis que muestran que este poder subsiste hasta la misma venida del Señor. Esto irá creciendo, además asombrosamente conquistará la buena voluntad de la gente. Ya hay un texto que nos dice que el mundo entero se maravilla en pos de la bestia y la adoran. Vamos a ver esos textos, y por lo tanto esto es peligroso porque la gente embriagada o entontecida por tomar ese vino embriagante, alcoholizado, que son las abominaciones y
La gente, pues, al tomarlo, no logra discernir lo que Dios quiere que se mire para tomar distancia de este poder enemigo de Dios porque viola los mandamientos del Señor. Miremos en Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 3, vi uno de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de esa bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia también. Noten que al seguir a este poder se adora a Satanás, como Dios lo presenta. Miremos el versículo 8. Y la adoraron a esa bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Miremos el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, la primera de este capítulo, que tiene la herida de espada, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Miremos capítulo 15 ahora, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es decir, terminado el conflicto, allí Dios los presenta como victoriosos sobre la bestia, su imagen, marca, número, etc. Miremos el capítulo 16, versículo 10 también. Todo esto va mostrando cómo esta bestia llega hasta el final, arrastrando a la gente en ese engaño mundial, universal. 16:10, el quinto ángel derramó su copa, está hablando de las 7 últimas plagas sobre el planeta, la quinta plaga, derrama su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y úlceras y no se arrepintieron de sus obras malas. ¿Sí? Miremos todavía un texto más, capítulo 19, versículos 19 y 20. Ya en ocasión de la venida de Cristo, Jesús está bajando del cielo. El capítulo 19 trata de ello, especialmente del versículo 11, el descenso de Cristo en una figura que es montando un caballo blanco. 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos grandes líderes, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, con ello estamos mirando que estos poderes van a subsistir y qué importante es que desde aquí todos estemos atentos, abiertos para entender los símbolos y la esencia de lo que se está comentando en todas estas presentaciones. Es que Babilonia constituye primeramente una iglesia caída. Recordemos, Babilonia, hubo un momento en que esa Babilonia estuvo erecta, en pie. Ya miramos el texto de Primera de Pedro, capítulo 5, 13. Esto es cuando Pedro envía un saludo cordial a la iglesia que está en Babilonia, dice así el texto, ¿no? Entonces estaba en buenas condiciones, pero dos elementos la corrompieron. Primeramente, desde la muerte del último apóstol Juan en adelante, la introducción de herejías, errores del paganismo, que se fueron colando allí, doctrinas extrañas, entre ellas, y que vale la pena gastar tiempo en estudiar, dijimos ya, la santificación del domingo, que no tiene base bíblica, que es una acción tomada de parte de hombres cristianos para iniciar un culto que los proteja de la persecución de la policía romana contra los judíos. Ese es un elemento. Y el segundo, ya cuando la iglesia que se está cayendo, cae cuando se asocia con Constantino para formar la iglesia estatal, una iglesia del Estado. Entonces, todo eso a lo largo de los siglos. Y ahora el mensaje final es, abran los ojos, salgan, si alguno adora ese poder combinado de iglesia y Estado, cuando se unen ambas cosas, por eso tienen que estar siempre separados. Y todavía queda pendiente la pregunta de la imagen de la bestia, pero la esencia del tema que estamos escuchando es que promovamos la separación de la iglesia y el Estado. ¿Cuáles son las características que posee la bestia?
Vamos a invitar a leer el capítulo de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 11. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Una de las características que estamos mirando acá en estos versículos, también capítulo 13, yo voy a invitar a que podamos leer, ahí se menciona, capítulo 13, 11. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, positivamente estos capítulos de Apocalipsis revelan que hay un poder, se le llama bestia. Acordémonos que en Proverbios 28:15 ya miramos en otro momento que por bestia o animal se habla de un príncipe impío que gobierna sobre gente pobre, es como lo define, eso es una bestia, se compara con un animal. Pero en este caso, cuando aparece una segunda bestia en el capítulo 13, que tiene cierta apariencia, pero de su interior sale fuego, dice que esa bestia tiene cuernos como de un cordero. Al verla por primera vez pareciera un cordero, pero apenas habla sale algo fuerte, violento, porque habla como dragón. Quizás hasta sale fuego también. Entonces, una bestia que tiene estas 2 características, alguien le llamó esquizofrénica, o qué es esto o es lo otro, una bestia disfrazada, enemiga, y sin embargo la profecía apunta a ello. Aparenta atracción, uno mira a ese animal, pareciera agradable, tiene esos cuernos que muestran que es un cordero, pero la forma de actuar es violento. Entonces, este nuevo poder que surge de la tierra, y bien se explicó hace un momento, es el poder que representa al gobierno de Estados Unidos, que surgen desde el desierto, aquí en estas planicies y desiertos de este país, Estados Unidos, en tiempos en que la otra bestia ya estaba disminuyendo su gran poder hasta que lo perdió, 1798. Como se dijo, en 1787 se firma la independencia de este país y su gran crecimiento con el paso del tiempo. Una superpotencia mundial, e incluso conocida como un cordero que busca que se cumplan las leyes. Alguien la definió como el policía del mundo, pero la profecía apunta a otra cosa, a un paso más adelante, y es que habla como dragón. ¿Qué es esto que habla como tal? Yo voy a invitar a que leamos una nota que tenemos aquí en las cartillas. Tengo aquí en la cartilla que cuerno es un símbolo de exaltación, poder y honor. Así nos lo cuenta 1 de Samuel capítulo 2, versículo 1 y 10. Podrían indicar aquí 2 principales características de este gobierno que representa esta bestia que surge de la tierra, los cuales son cristianos en su origen y que dan al gobierno esa preeminencia y ese poder. Y es el aspecto del republicanismo, lo que hoy conocemos como democracia, la participación del pueblo, pero también su aspecto protestante, no católico. Recordemos que el protestantismo es conocido a nivel mundial por su declaración en la protesta de Spira, 1529. Acordémonos de esas 2 grandes conquistas que obtiene el protestantismo. Y es su victoria frente al poder civil y su victoria frente al poder eclesiástico. El poder civil es su definición de lo que es no intrometerse en la conciencia. Y a la vez su victoria frente al poder eclesiástico es no intrometerse la Iglesia en su interpretación libre de la Escritura. Y esto es el protestante, la persona que le dice al Estado: no te metas en mi conciencia, yo te pago los impuestos, seré útil, siervo del Estado, cumpliendo todos mis deberes. Esto cuenta Romanos capítulo 13, al poder civil. Pero el poder eclesiástico también le dice similar: déjame que yo siga leyendo la Biblia en forma libre, que la lea y la entienda y la explique, no con tu interpretación, sino con lo que mi conciencia me está dictando. Eso es el protestante. Eso constituía la base de este país, además de su espíritu republicano, esto es, que significa democrático, que pueda gobernar el pueblo a través de representantes. Él va a actuar de la misma forma que actuó hace muchos siglos atrás. La profecía lo está diciendo cuando dice que tiene forma de cordero. Ya vimos republicanismo y protestantismo. Republicanismo, democracia; protestantismo,
las ideas de la protesta de Spira, resumiéndolo. Pero habla como dragón. Entonces, aquí hay una contradicción. Miren esta nota que tengo acá para explicar qué es esto de que habla como dragón. Está muy interesante. Dice, una bestia representa un gobierno. Proverbios 28:15, ya miramos. Un gobierno habla a través de sus leyes. Un gobierno es según sus leyes. El hablar como dragón sería entonces el promulgar leyes de persecución contra el pueblo de Dios. Eso es el dragón. Es leyes restrictivas como el dragón Satanás de Apocalipsis 12, que cuando persigue, el texto bíblico definidamente lo enfoca a este poder que persiguiendo al pueblo de Dios, no persiguiendo otros credos budistas o gente atea. No, él tiene un objetivo. Y él tiene el control de este planeta, excepto por un grupo que no logra someterse, que es el pueblo cristiano que enarbola, que levanta los 10 mandamientos. Eso es el dragón. Y ahora esta bestia de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, un gobierno precioso, próspero desde sus inicios, desde la promulgación de su Declaración de Independencia, 1767, como se escuchó. Y a partir de allí un crecimiento grande, enorme, poderoso, hasta convertirse en potencia mundial. Pero la profecía dice que hablaría como dragón, esto es, promulgaría leyes como Satanás, persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Cómo se verifica esto? Y esto es a través de una marca impositiva que se pone en la frente o en la mano de sus adherentes, de aquellos que adoran, que no tienen entendimiento.